en el contexto colombiano. El speaker, el conferencista de hoy soy yo, el ingeniero Nicolás Vargo. Soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Piloto de Colombia, especializado con una maestría en ingeniería energética centrada en las energías renovables y sostenibilidad ambiental del Politécnico de Milán. Y actualmente hago parte como cofundador de la mesa directiva de la compañía Exergy, que se dedica a la promoción de comunidades energéticas en Europa. Cuento con más o menos más de 10 años de experiencia en el sector de la innovación, específicamente en el sector energético, trayendo una innovación sostenible que es una mezcla entre algoritmos de inteligencia artificial, tecnologías innovadoras y sostenibles que se aplican en el sector para generar nuevas líneas de negocios. Y más o menos hace unos 4 años me he centralizado en la tema de comunidades energéticas acá en Europa, desde la creación, desarrollo, proyectación, hasta la gestión de diversas comunidades en diversos países de Europa. Hoy les quería compartir un poco de la experiencia de Europa en las comunidades energéticas y la visión y problemas que hemos tenido acá en Europa y cómo esta visión se puede aplicar o se puede replicar en los conceptos colombianos. Entonces hablaremos un poco del modelo de las comunidades energéticas, hablaremos del modelo de negocios que actualmente tiene acá en Europa las diferentes comunidades energéticas en los diferentes países y haremos un repaso de las tecnologías que tenemos a disposición para las comunidades, tecnologías de gestión, y sobre todo al final de la charla nos centraremos sobre el impacto social y ambiental que generan nuestras comunidades energéticas. Para empezar, digamos que debemos empezar desde el contexto normativo de las comunidades energéticas. ¿Por qué estamos ahora hablando de comunidades energéticas y por qué genera tanto boom, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial? Tenemos diferentes ejemplos en Norteamérica, diferentes ejemplos Asia, África y ahora Latinoamérica. Todo parte de los protocolos de agendas de sostenibilidad que diversos países se han unido para solucionar la problemática ambiental, sobre todo de gases de efecto invernadero. Digamos que con esta perspectiva, a nivel desde el protocolo de Kioto, que definió las primeras intenciones y abrió las puertas a la sostenibilidad, y por primera vez se usaba la palabra sostenibilidad, hasta los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU, con una agenda para el 2030 donde el objetivo principal era, ok, necesitamos aumentar la energía renovable en un 27%. Ese era el objetivo final que se quería dar a nivel normativo y que con el paso de los años se fue fortaleciendo, tanto que una nueva directiva definió que ya no es el 27% de energías renovables que queremos, sino que queremos es el 32% del consumo total sea de fuentes no renovables, de fuentes renovables, perdón. A partir de esto, se creó un movimiento desde el 2010 de instalación de paneles solares en todas las casas, instalación de plantas solares, plantas eólicas y todo que venía afectado a las redes de distribución energética. Tanto así que generó tres problemas que el mundo europeo no se imaginaba tener a nivel de fuentes renovables. Con la instalación de tantas fuentes renovables y la malla de distribución es siempre la misma, que tiene una validez de al menos unos 20 años, se estuvo presentando problemas de gestión eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros producíamos tanta energía renovable, pero se usaba muy poca energía renovable y creaba desbalances en la red de distribución acá en Europa. Entonces, todas las smart grids europeas iniciaron a tener efectos colaterales de las energías renovables, que conllevaba a la congestión eléctrica y finalmente a desconectar las plantas renovables, aumentando así el desperdicio de energía verde que no venía utilizada. Pero esto era contradictorio porque el objetivo era llegar a un 32% de energías renovables. Entonces yo necesito instalar al menos el doble de capacidad de energías renovables para cumplir con los objetivos mundiales que nos dimos en un principio. Y no solo eso, que también tengo que garantizar que las secciones remotas de mi país sean alimentadas
estén conectadas a un acceso de energía. Esto permitió que básicamente el mercado energético definiera, necesitamos una solución para este problema. La solución es comunidades energéticas renovables. ¿Por qué? Yo resuelvo el problema de congestión eléctrica, resuelvo el problema de que tengo que instalar más energía renovable, puedo dar acceso a localidades remotas con la energía y no solo eso, sino que genero un impacto social. ¿Por qué? Básicamente, las comunidades energéticas es un modelo energético que permite a los ciudadanos comunes relacionarse con la industria y compartir energía virtualmente. ¿Por qué virtualmente? Hagamos un ejemplo. Digamos que yo me imagino, yo estoy en mi casa y tengo al frente una escuela que tiene paneles fotovoltaicos. Si la escuela no usa toda la energía que produce, yo tal vez la pueda usar. Si estamos en un concepto de comunidades energéticas, esta energía que yo uso de la escuela, yo no estoy conectado directamente a la escuela. Entonces todo sucede con la red de distribución local o la red de distribución que tenemos. Y todo en el contexto de comunidad energética se le llama como energía compartida. Esto quiere decir que esta energía compartida entre la escuela y yo me permite generar sea incentivos o beneficios económicos para ambas partes. Y esto genera un concepto que todos los países europeos están incentivando tantísimo, que es garantizar que la energía que yo produzco de fuentes renovables venga usada o consumida a la misma hora de producción. Esto que me permite, por ejemplo, en el gráfico que vemos en la presentación, que yo puedo tener días en que mi consumo de energía es totalmente bajo y la producción de energía renovable es casi alta que yo estoy perdiendo tanta energía. Si yo agrego personas al interno de la comunidad que usan esa energía a la misma hora que viene producida, yo puedo reducir todos los desperdicios de energía verde y aumentar la energía compartida de esta comunidad. Esto me resuelve todas las problemáticas que habíamos mencionado anterior. Me resuelve uno, la congestión de los sistemas de distribución. Así puedo implementar nuevas plantas de energía renovable y sobre todo si, por ejemplo, la comunidad está en una localidad que no está conectada a las redes de distribución, puedo generar acceso a energía verde a personas que no tenían acceso a la energía. Esto es un modelo que se está replicando en toda Europa. ¿Por qué? Porque con una solución muy fácil, que es garantizar que las personas produzcan y consuman la energía de manera local, lo puedo aumentar y escalar fácilmente. Entonces, es por eso que en todos los países europeos han iniciado a adoptar el modelo de comunidad energética. Y recordemos, un modelo de comunidad energética quiere decir que yo voy a instalar una planta solar, que la vida útil de una planta solar serán 15 años. Eso quiere decir que mi comunidad energética tendrá una vida mínimo útil de al menos 15 años. Entonces estamos hablando de un modelo energético que definirá las bases de aquí a los próximos 15, 20 años. Entonces, teniendo en consideración esto, tenemos algunos países referentes con diferentes opciones de adaptación de las comunidades energéticas. ¿Esto por qué ocurre? Recordemos, como habíamos dicho al inicio, las infraestructuras de distribución cambian de país a país. Cada país tenía smart grids diferentes. Entonces, cada país definió los límites técnicos para adoptar de mejor manera las energías renovables y así evitar la congestión de la red de distribución y a su vez aumentar la instalación de nuevos paneles o nuevas fuentes renovables. Si cogemos el caso italiano, que es uno de los casos más recientes, Italia definió, ok, tenemos las comunidades energéticas, vamos a hacer las comunidades con la energía solar. A partir de ahí, el límite técnico por nuestra infraestructura será la cabina de transformación de alta a media tensión. ¿Eso qué quiere decir? Son de esas cabinas gigantes que yo tengo una por un barrio grande o una por ciudad pequeña. Y esto me permite que la comunidad va a generar su energía compartida y esta energía compartida viene incentivada por el gobierno. Entonces tiene un precio de incentivo y variable
que el gobierno viene definido para esa energía compartida. Y esto es un surplus económico a la energía que yo ya vendo por producir de una fuente renovable. Pero un escopo interesante de las energías, de las comunidades energéticas en Italia, es que ellos definieron que al menos el 50% de los incentivos generados sean con destinación social. Eso quiere decir que al menos el 50% de toda la energía compartida y los beneficios que genera de la energía compartida tienen que terminar o en las personas físicas que están al interno de las comunidades o, digamos, a interventos de acción social para las comunidades. Por ejemplo, arreglar las calles, descuentos en los supermercados, descuentos en actividades extracurriculares, acceso a una movilidad unida con descuentos de la comunidad. Todo esto aumenta el valor social que genera una comunidad. Sí, tenemos este concepto y nos vamos a un concepto donde las smart grids tenían más relevancia, sobre todo los operadores de red. Llegamos a un concepto holandés. En Holanda, ellos definieron que las comunidades energéticas no serán solo solares, pero también usarán energía eólica, energía de biomasa. Ahora están implementando también el hidrógeno. Y la cosa particular de ellos es que al interno de las comunidades energéticas está el operador de red. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya no dependo de mi cabina de cabina privada de alta media tensión, sino dependo de la red de distribución de mi operador. Y debido a esto, las comunidades energéticas, el número de personas que puede participar ya no es en torno al 100 o menos de 1000, como en el caso italiano, pero ya estamos hablando de ciudades enteras, entonces llegamos a tener 50.000, 100.000, 500.000 personas que pertenecen a comunidades energéticas. Y ahí lo que me permite es, ok, no tengo incentivos, pero genero un mercado de energía renovable adicional. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo soy un productor, yo vendo mi energía a 50.000 pesos el megavatio. Yo tengo la señora Inés, que en su casa compra la energía a 90.000 pesos el megavatio. Si estamos en un concepto de comunidad energética, yo le puedo decir a la señora Inés, mire, yo le voy a vender ahora esta energía que usted necesita en 70.000 pesos al megavatio. Eso quiere decir que usted se ahorra 20.000 y yo gano 20.000. Este modelo de energético y de venta de energía permite no solo al operador de manejar este tipo de contratos, sino que también el precio de la energía va a ser dinámico en base al precio del mercado del día siguiente. Entonces, esto genera una flexibilidad de cuantas más personas pueda agregar al interno de la comunidad, mucho más será el beneficio, sobre todo de reducción del precio de la energía al interno de las comunidades energéticas. Este concepto es muy parecido al concepto francés. En Francia, ellos ya tienen ya definido los diferentes tipos de energías renovables al interno. Entonces, tenemos energía solar, eólica, biomasa, geotérmica. Pero el límite técnico es en base al punto de ubicación de la planta de producción. Ellos dicen, por ejemplo, en un radio de 2 kilómetros, todas las personas que estén cerca de la planta de producción pueden formar una comunidad energética. Si yo tengo un alto productor entre esos 2 kilómetros, puedo agrandar el radio en donde los consumadores se pueden incluir en las comunidades energéticas. Esto porque los límites técnicos de la infraestructura francés permite que el punto exacto de producción debe ser el punto exacto en que yo tengo que garantizar el consumo de esta energía verde. Y obviamente funcionan como un mercado energético adicional al mercado del día siguiente. Vamos a hablar un poco de estos, ya hablamos de estos modelos, cómo funcionan en Italia, en Holanda, en Francia. Hablemos un poco de datos concretos sin ir al detalle técnico de las comunidades. Pero imaginemos, por ejemplo, si yo tengo una de las comunidades que nosotros manejamos en Exerly, nos permite hacer que en Italia, que tenemos comunidades que tienen un objetivo social, nos dimos cuenta que las comunidades generan más o menos al menos el 50% en beneficios sociales gracias a los incentivos italianos.
¿Eso qué quiere decir? Que casi todas las comunidades, al menos el 50%, algunas llegan hasta el 75%, generan interventos de valor social para las comunidades. Por ejemplo, descuentos en salud, descuentos en educación, de incluso integración de sistemas innovativos, por ejemplo, movilidad integrada. Tengo pago con la misma comunidad, me da un descuento en el tiquete que yo puedo usar el tren, el metro, los monopatines eléctricos, etcétera. También un efecto colateral es que genero aún mucho más ingresos de la energía compartida. Si yo aseguro que toda la energía que viene producida viene consumida a la misma hora, puedo garantizar que casi el 100% no se llega, pero digamos un 90% de la energía producida viene usada. Eso genera una alta energía compartida que genera aún más incentivos para la comunidad, que vienen después redistribuidos entre los miembros. Recordemos, es muy importante recordar que las comunidades energéticas es un ente legal que está conformado por los miembros de la misma. Y esto genera un valor adicional escondido que prácticamente yo estoy contribuyendo a la reducción del desbalance de las redes de distribución con este tipo de comunidades. ¿Por qué? Porque estoy garantizando que la energía que produzco la consumo a la misma hora. Si vamos al otro caso del mercado energético en la parte de Holanda, nos dimos cuenta que casi todas las comunidades que usan este mecanismo, la reducción, la parte del costo de la energía es decir, más o menos un 40%. Esto es altísimo. ¿Por qué? Porque obviamente los beneficios ulteriores que genera para el productor y el consumidor siempre son mejores en el contexto de comunidades energéticas. Y no solo eso, el productor o los productores al interior de las comunidades generan ingresos adicionales para los que ellos ya tienen en la venta de energía renovable. Y esto, a su vez, contribuye a que al interno de las comunidades reduzco el desbalance de la red de distribución, sobre todo en el contexto holandés, donde es una de las situaciones más críticas a nivel europeo, porque prácticamente la introducción de vehículos eléctricos y las colonias de recarga eléctrica generaron un desbalance amplio en la red de distribución, tanto así que hoy en día Holanda funciona con horarios para cargar mi vehículo eléctrico, porque todas las personas llegaban después del trabajo a conectar los vehículos eléctricos y crean desbalances en la red de distribución. Ahora se está hablando de meter estos tipos de columnas de cargas de vehículos al interno de la comunidad para garantizar un mayor impacto, sea del punto económico, pero aunque sostenible, de las comunidades energéticas. Entonces, esto nos hace pensar que ya el modelo es muy interesante en Europa, bastante innovador, pero sobre todo que funciona para los problemas que habíamos definido anteriormente. Ahora, si en Europa el modelo es ya innovador, digamos que en Colombia puede ser bastante revolucionario. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un concepto de comunidad que puede generar muchísimos objetivos diferentes a los objetivos que tenía Europa para introducir las comunidades energéticas. Recordemos, el problema de Europa era que la red de distribución no soportaba tanta energía renovable. Entonces, el concepto era cómo puedo aumentar mis energías renovables sin causar estragos en la red de distribución. Cuando nos movemos al contexto colombiano, los objetivos pueden cambiar. Sabemos que no todo el país está cubierto por el servicio de energía, pero las comunidades energéticas pueden ser una respuesta bastante efectiva para aumentar la cobertura del servicio energético en todo el país, porque no dependo de sistemas de operadores de red para construir mi comunidad, basta que haga un sistema de distribución local que me permita, cerca de la planta de producción, brindar energía a una escuela, a un hospital, a centros técnicos. Y esto permite no solo aumentar la cobertura, más un concepto muy interesante que viene definido en el decreto 2236 del 2023, que es democratizar el acceso a la energía de fuentes no convencionales renovables. ¿Esto qué quiere decir? Que abro las puertas a cualquier persona de usar energía verde a través de mis comunidades energéticas. Si una persona está al interior de las comunidades energéticas, es muy seguro que la energía que usa
viene de fuentes renovables. Esto me abre el acceso a este tipo de energía y sobre todo me reduce el costo energético de la misma. Entonces ya no solo estoy hablando de aumentar la cobertura, acceso a energía verde, pero también estoy hablando de un desarrollo de economía local y territorial con el modelo de comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque me genera una energía más asequible y segundo, porque puedo tener hasta modelos energéticos de comunidades que me generen una economía local, si venden energía a pueblos aledaños. Esto ayuda tantísimo y como hemos visto, tienen objetivos que son más al nivel sostenible energético, que tiene un impacto propio en la parte socioeconómica del país. Entonces, el modelo es el mismo, es compartir energía entre yo o la escuela, como el ejemplo que había definido anteriormente, pero en este caso no habrá incentivos del gobierno, tendremos un mercado energético dependiendo el objetivo o la figura jurídica de mi comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya Colombia está preparándose para unos sucesos futuros que acá en Europa está sucediendo. Acá en Europa, las comunidades energéticas es el primer paso que se tiene para crear una asociación de comunidades energéticas que pueda contribuir a la parte de balance de la red de distribución. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día ese tipo de balance lo puede hacer solo las industrias, porque las industrias tienen grado de conectar y desconectar grandes cantidades de energía. Cuando yo tengo varias comunidades juntas, puede ser un equivalente a la industria y ya puede ayudar al mismo desarrollo o balanceamiento de la red. Este tipo de conceptos ya ha estado definido en el mismo decreto. Ya tienen algunos, la naturaleza jurídica, puede ser una asociación de comunidades energéticas, puede ser una asociación de comunidades que tengan interacción con terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez gestores energéticos pueden entrar a participar al interno de las comunidades como promotores. Por ejemplo, un ejemplo base acá en Europa es que muchos de los gestores energéticos se ponen como promotores de comunidades energéticas porque la venta y consumo de las energías renovables les favorece. Entonces, se aumenta el modelo de comercialización de las energías verdes, que es una de las naturalezas jurídicas presentes en el decreto. Obviamente, esto es mucho más favorable en comunidades que ya están conectadas a operadores de red. Cuando estamos hablando de comunidades remotas que no están conectadas a operadores de red, obviamente el incentivo es para autogenerar y autoabastecer las necesidades energéticas de la comunidad energética extensa. Y finalmente tenemos otro tipo de representación de las comunidades energéticas como una naturaleza jurídica de las estructuras propias del gobierno, de asociaciones, comunidades campesinas que se quieran integrar para crear sus comunidades energéticas y obtener beneficios. Recordemos que el objetivo de las comunidades no es solo aumentar el acceso al servicio de la energía, sino habilitar aunque un desarrollo sostenible de la misma. Eso quiere decir que tal vez en localidades remotas que yo tengo excesos de energía, esa energía la puedo usar para crear servicios que antes no eran considerados. Por ejemplo, en una ciudad, en una comunidad remota, tengo un exceso de energía que no uso, puedo fácilmente implementar una sala de informática para generar educación. Entonces, esta energía bien usada. Yo digo, mire, la sala de informática está abierta de a mediodía a las 2 o hasta las 3 para hacer clases virtuales a esta localidad. Este es un valor social que genera la comunidad misma por tener energía compartida que no utiliza. Pero, como siempre, el concepto es el mismo. El concepto es aumentar al máximo la producción y consumo local de la energía que yo produzco. Entonces, a partir de esto, digamos que en el contexto colombiano funciona similar al modelo europeo. Casi todo
Recordemos que las comunidades energéticas es un ente jurídico. Entonces, en todos los países se tiene que hacer un proceso de diseño para definir, ok, voy a estar en la comunidad con la señora Soledad, el productor uno, la escuela de acá, el hospital de acá, y todos vamos a crear un ente jurídico con un representante legal. Una vez yo tenga ya claro mi comunidad como jurídica con el objetivo que yo quiero, el representante, la presento al gobierno para decirle, mire, yo quiero crear esta comunidad con este objetivo, estas personas y estos beneficios. Entonces, en Europa, todos tienen un ente que evalúan esas comunidades y las aceptan. En el caso de Colombia, tenemos la parte del UPNE o la parte de Unidad de Planeación de Minero Energética, que va a definir los parámetros de capacidad instalada y dependiendo en las áreas de las comunidades. Entonces, les va a decir, dependiendo de la infraestructura que tenemos, lo máximo que podemos instalar es 10 kilovatios, porque la capacidad de la red no nos da para más. O les puedes definir, o tenemos otros mecanismos de sostenibilidad al interior de la comunidad que podemos implementar. Después viene la parte del CREG o la Comisión de Regulación de Energía y Gas, porque esto es la parte del mercado energético, porque prácticamente ellos definen las condiciones de prestación de la comunidad energética en base a su ubicación. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente las comunidades energéticas darán un servicio que estarán sujetos a inspección, control y vigilancia de la superintendencia en este caso, como si fuera un servicio público adicional. Y todo esto, una vez aprobado, viene registrado en el Registro Único de Unidades Energéticas, que es un registro que se está creando para tener y monitorear todas las comunidades energéticas que se irán creando en el país. Recordemos que en este año el ministerio ya lanzó una iniciativa para recoger ideas de comunidades energéticas y recaudó 18.000 proyectos de comunidades energéticas. Entonces, digamos que el interés en este modelo ya es un fuerte a nivel de diseño y obviamente cuando estará implementado abrirá las puertas a un desarrollo mucho más sostenible. Entonces, una vez yo presento mis comunidades, ya definí mi contexto jurídico, funciona muy similar al caso italiano en este caso. En los otros países casi siempre son promotores los que instalan las plantas de producción renovables. En caso italiano, el gobierno financia hasta el 60% de las plantas solares. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo hasta de qué tipo de situación o territorio estoy instalando mi comunidad energética, puedo recibir desde un 40 hasta un 60 o hasta el 90% de lo que yo necesito para implementar los activos de mi comunidad energética. En este caso, es muy parecido a la resolución 40.000 del 137 que financia el 100% de la comunidad energética. Esta financiación depende de los criterios de focalización de los recursos públicos. ¿Esto qué quiere decir? En base a donde yo voy a implementar mis comunidades energéticas, puedo generar mejores puntajes técnicos económicos en la validación de mi proyecto. Por ejemplo, si tenemos una focalización regional, podemos tener territorios donde exista pobreza energética multidimensional, territorios de paz, la reforma agraria, todos son zonas vulnerables que obviamente el gobierno da prioridad para crear proyectos de comunidades energéticas. Y tenemos otro criterio de focalización poblacional que depende si en estos territorios tengo comunidades técnicas, tengo estratos muy bajos, tengo equidad de género, tengo protección especial de población. Esto se tiene en consideración en la validación de los recursos económicos que van a terminar en las comunidades energéticas. Entonces, esto va en línea con los objetivos que mencionamos anteriormente,
era, no solo es aumentar la cobertura del servicio de energía, ma también es aumentar el desarrollo sostenible socioeconómico del país, que es un objetivo muy alineado con el de las comunidades energéticas. Recordemos, por ejemplo, Italia, las comunidades dicen, ok, el 50% es escopo social. Y uno de los conceptos más fuertes en Italia es que las comunidades son entes no profit. Quindi el objetivo es evitar que entes externos generen 1000 comunidades para generar ganancias. El objetivo es siempre generar un escopo social. Es más o menos el planteamiento que se tiene ahora con los modelos de sostenimiento de las comunidades energéticas. Y esto permite que las comunidades en Colombia sean rentables, porque al inicio la mayor resistencia es obviamente la instalación de las plantas solares que necesito para mis comunidades. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos ya los modelos jurídicos, los objetivos de los modelos de comunidades energéticas colombianas. Si hacemos un paradigma con los modelos de comunidades en Europa, el más similar es el caso holandés. ¿Por qué? Porque ya en Colombia se habla de energías renovables, no se habla de energía solar. Entonces podemos tener que el interno de energías renovables podemos tener solar, eólica, biomasa, geotérmica, incluso se habla de hidrógeno verde, hidrógeno producido de fuentes renovables. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener un límite técnico definido per el UBNE, que me dice cuánta es la capacidad que yo puedo instalar en una zona determinada, y sobre todo que después el CREG me va a decir, ok, la prestación de servicios será definida de esta manera, que seguramente será relacionada con la venta de energía o la energía que viene autogenerada y consumada al interno de la comunidad energética. Esto es muy similar al caso del mercado energético de holandés, sobre todo porque recordemos que en Colombia, si las comunidades energéticas están asociadas a un operador de red, el operador de red está obligado en aceptar la energía de la comunidad energética. ¿Esto qué quiere decir? En muchos casos, en futuro, cuando el modelo ya esté relacionado en todo el país, tendremos operadores que gestionan las comunidades energéticas para el uso de sus mallas de distribución. Esto, al final, va a tener las mismas consecuencias del modelo holandés, que era la reducción del costo de la energía, porque con las comunidades lo reduzco casi al 40% en el caso holandés, y genero ingresos extras por toda la energía que yo estoy vendiendo. Verde, recordemos que tenemos objetivos de comunidades energéticas que se dedican a comercializar energía. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de focalizar una solución externa como el balance de la red de distribución, puede iniciar a cubrir más zonas del país con servicio de energía eléctrica. Entonces, este modelo es muy similar a las consecuencias que va a tener el modelo colombiano. Entonces, si este modelo colombiano lo asociamos ya como el modelo holandés, vamos a tener, ok, vamos a crear la comunidad energética, ya tenemos los límites técnicos, la prestación de servicios. Ok, ¿quién va a gestionar o administrar estas comunidades? En los modelos europeos existe ya una figura que se llama referente. Por ejemplo, en Italia, por ley, hay un referente que no necesariamente tiene que ser miembro de la comunidad, pero que es el referente que presenta, por ejemplo, en este caso, al CREG la propuesta de una nueva comunidad. Es el referente que recoge la cédula de ciudadanía de la señora Inés o la señora Soledad para firmarlo al interno de una comunidad. Entonces, estos tipos de tratamientos, sea legales, sea jurídicos, los hace el representante. En Colombia, esta figura puede ser o un miembro de la comunidad o puede ser el mismo operador de red que tal vez esté conectado al interno de la comunidad. Esto permite que, ok, yo voy a gestionar mi nueva comunidad, pero necesito saber dónde empezar. Y estos son los problemas que hemos visto en Europa, que es los desafíos para llegar a la gestión. O sea, está muy chévere el modelo, es innovador, etcétera,
Pero para llegar a la gestión de unas comunidades energéticas, tengo que hacer un camino bastante largo y que muchas veces crea mucha confusión. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo para mis comunidades, sobre todo acá en Europa, se necesita tener mediciones de consumo y producción de comunidades energéticas, porque yo necesito decir, ok, mira, mi comunidad que está en Milán comparte el 70% de la energía producida. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy perdiendo el 30%. Puedo meter más personas, pero para dar esos números necesito algún tipo de medidas. Entonces, y no puedo meter sensores a todas las casas porque el costo se me eleva. Esto permite que yo necesito reclutar miembros y para reclutar miembros necesito saber, ok, cómo encuentro a la señora Inés, a la señora Soledad, que va a pertenecer a mi comunidad energética. Tengo que ir de puerta a puerta, tengo que hacer eventos que voy a utilizar. Entonces, esto abre una serie de interrogantes y sobre todo para encontrar no solo los miembros, pero para encontrar dónde voy a poner mi planta de producción. O sea, ok, quiero hacer mi comunidad de Milán, pero los techos que me sirven o los espacios que me sirven, ¿cuáles son? ¿Cómo los puedo encontrar? Entonces, esto genera un gran compromiso de parte de la persona que será el gestor o el administrador de la comunidad energética, porque esa persona tiene que encontrar a la señora Soledad, tiene que encontrar a la señora Inés, tiene que decir, acá es el punto de instalación de mis fuentes renovables. Y esto requiere tiempo y tal vez requieran conocimientos del lado energético. Recordemos, el modelo de comunidad se supone que es a democratizar el acceso a energía verde, pero si para democratizar el acceso las personas deben saber de energía, tengo un problema de intereses en ese sentido. Entonces, esto genera un desafío, sobre todo cuando quiero agregar hogares de bajos recursos, que tal vez nunca han usado energía y que yo ahora les voy a traer energía con las comunidades. ¿Cómo garantizo que esta persona, uno, la use? Dos, que la use adecuadamente. Entonces, todos estos desafíos a nivel de gestión abren el paradigma para tener tecnologías para gestionar a las comunidades energéticas. En este caso, para dar utilidades a quien será el administrador de las comunidades energéticas. Porque recordemos, para llegar a la gestión, yo tengo que haber hecho ya un análisis de voy a instalar los paneles aquí, voy a tener a la escuela acá, voy a tener a 10 consumadores acá y todos vamos a firmar la creación legal de la entidad de la comunidad energética con un representante que hemos elegido, en este caso seré yo, entonces ya tengo que hacer un análisis, tengo que crear legalmente mi comunidad, después viene la instalación de los paneles fotovoltaicos, la implementación, el desarrollo de mi comunidad y a partir de ahí viene la gestión para ver, controlar que efectivamente estoy compartiendo la energía que yo necesito y no estoy desperdiciando energía verde. Entonces, las tecnologías me deben ayudar a reducir esta impasse que yo tengo para llegar a la gestión, porque ese es el desafío más grande que tienen las comunidades, no solo acá en Europa, más seguramente en el mercado colombiano, es que es un concepto totalmente nuevo que incluso las personas del sector energético tienen dificultades para implementar las comunidades energéticas. Tenemos clientes en Italia que la primera pregunta es, yo quiero hacer comunidades energéticas. Ok, muy bien. ¿Dónde? En esta ciudad. Ok. ¿Qué personas tienes para involucrar las comunidades energéticas? No he buscado, tengo que hacer una gestión de eso. Ok. La primera cosa, encuentra personas, ya los puntos de producción los podemos poner después. Ok. Ya tengo mis personas. Pero no sé cómo crear el ente legal. ¿Qué papeles tengo que crear? ¿A quién tengo que ir? ¿Quién tiene que firmar? Todos estos tipos de preguntas se tienen que resolver al nivel de gestión, pero sobre todo se ayudan con tecnologías que te puedan ayudar a eso para reducir la gestión o el effort de gestión que yo necesito para mis comunidades. Entonces, ahí viene la aplicación de este tipo de tecnologías que vienen de la mano de tecnologías innovadoras. Del ejemplo europeo, la base que hemos aprendido todos es que
la implementación de estas tecnologías de gestión o tecnologías innovadoras no debe afectar en la implementación de las comunidades energéticas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero meter una comunidad energética y digo, no, es que mira, tengo un sensor de alta precisión que me mide producción y consumo al minuto de cada persona y cuesta 1 millón de pesos. Ok, si yo necesito una comunidad con 1000 personas, ya tengo que meter muchísimo capital solo para tener la medida de consumo y producción. Esta es una solución innovadora, porque una precisión de ese género es bastante innovador, pero es eficaz porque va en contra de la implementación de la comunidad energética, porque ya no puedo implementar todos los paneles solares, en ejemplo, si uso energía solar, en una comunidad y mi costo principal es la medida. Entonces, el objetivo de las tecnologías innovadoras, por ejemplo, blockchain, por ejemplo, machine learning, por ejemplo, inteligencia artificial, es simplificar el proceso. Se tienen que utilizar tecnologías que simplifiquen y no solo simplifiquen el proceso, sino que todas las personas que están involucradas en el proceso confíen en él. Por eso, digamos que tener certificaciones en los documentos que se genera en automático, por ejemplo, o tener algoritmos que predican cuánto es el consumo de una persona sin tener sensores y después valorizar con los operadores de red. Mira, yo predije que consumía 100, al final el dato real es 80, necesitamos compensar la falta, el error que teníamos con la predicción. Este tipo de tecnologías innovadoras que simplifican el proceso me reducen todo el dolor de cabeza de buscar una tecnología, de buscar a la señora María, de firmar los documentos que necesito, de presentar la propuesta al gobierno y después de gestionar. ¿Por qué? ¿Por qué gestionar? Digamos que cuando la comunidad energética llega al proceso de gestión, la parte más importante que hemos encontrado a nivel europeo es optimizar la eficiencia energética de la misma comunidad, porque yo tengo que maximizar la energía compartida. ¿Y cómo maximizo la energía compartida? Por lo general, tenemos proyectos bastante interesantes, sobre todo en casas de bajos recursos, es educar a las personas de manera creativa. Por ejemplo, yo puedo tener alertas de colores que le puedo enseñar a la señora Inés para decirle, mire, cuando el color está verde, pues haga su lavadora, lave su ropa, encienda todo lo que necesita. Cuando esté en rojo, trate de usar el mínimo necesario. Esto ya educa a las personas porque al final ella va a ver que su beneficio aumenta cuando sigue esas acciones. Entonces, de manera de como algoritmos de gamificación, incentivo el correcto uso de las energías renovables. Y sobre todo, con la implementación de estas tecnologías, me habilita a futuras funciones. ¿Eso qué quiere decir? Cuando habremos en contexto, como ya lo definía en el decreto, de un intercambio entre comunidades. Seguramente estaremos hablando intercambio entre varios operadores de red. Esto requiere datos certificados, esto requiere datos que funcionan al minuto, esto requiere funcionalidades que no están consideradas al interno de una comunidad energética aún. Y con la implementación de tecnologías innovadoras al interno de las comunidades energéticas, puedo garantizar que en un futuro, si queremos iniciar iniciativas de smart grids y hablar directamente con los sensores que vienen instalados en Medellín, lo puedo hacer con una tecnología innovadora porque ya está al interno de mis comunidades. Esta es la verifica que se tiene que realizar y que son más o menos los feedback que hemos recibido a nivel de implementación de las tecnologías innovadoras. ¿Por qué todo esto? Porque al final de mi comunidad no es solo la parte energética, pero también tengo un fuerte impacto en diferentes objetivos de sostenibilidad de la ONU, que era la primera cosa que habíamos definido porque estamos tratando el tema de comunidades energéticas. Entonces, acá viene el tema. Si yo en Colombia tengo comunidades energéticas en sectores no conectados a la red de distribución y tengo tanta energía que no uso,
puedo iniciar a agregar servicios que jamás había pensado volvemos al ejemplo de la escuela, computadores, para enseñar a las personas a usar o aprender. Ya tengo un impacto social no solo a nivel de pobreza, sino que garantizo educación a todos, garantizo servicios que no había considerado y acceso a una energía limpia al interior de la comunidad. Todo esto por tener una comunidad energética. Y nosotros al interno de nuestros, digamos, todos los proyectos acá en Europa, existe una normativa que todas las empresas tienen que dar reportes de sostenibilidad para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas de las empresas promotoras, sobre todo en el mundo de energía, usan las comunidades energéticas para compensar sus impactos en las líneas de producción a nivel ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque no solo es producir energía verde, sino que también esa misma energía verde me sirve para aumentar la cobertura de energía en un sitio remoto, incrementar los beneficios sociales de la comunidad. Imaginemos si la comunidad está conectada a la red y genera tantos beneficios que pueda mejorar las carreteras, que pueda dar descuentos en supermercados, que pueda integrar bonos para las personas que pertenecen a las comunidades, que tenga bonos escolares. Todo este tipo de situaciones generan un valor económico que viene considerado un valor social. Y más o menos en la media los proyectos que hemos seguido acá en Europa, casi es 4 veces el valor del proyecto en valor económico social que viene generado de todos estos interventos adicionales a la producción de energía verde. Entonces, ya para resumir y terminar esta charla y abrir la sesión de preguntas, recapitulando todo el modelo europeo al nivel de innovación de las comunidades energéticas, representa ya una integración no solo de energías renovables, un gran impacto social, más sobre todo la creación y desarrollo económico a nivel de las comunidades energéticas, porque necesito nuevas tecnologías para gestionar, nuevas tecnologías para monitorar, necesito también nuevas figuras que manejen estas comunidades. Imaginemos una comunidad de 50 personas, tal vez la puede manejar una asociación de vecinos. Si yo tengo una comunidad de 10.000 personas, tal vez seguramente requeriré una persona dedicada para manejar este tipo de situaciones. Entonces, todo el valor socioeconómico que generan las comunidades acá en Europa se verá reflejado en las comunidades que verán implementadas en Colombia. Entonces, este modelo tiene todas las llaves en la mano para abrir muchas puertas en diversos sentidos para el crecimiento sostenible del país, pero recordemos, como todo modelo, no todo es pintado en oro, tiene mucho resistencia desde el punto de vista de implementación, porque es un proceso complejo que necesita ser complejo, porque no podría implementarse de manera eficaz si no tendría todas este tipo de regulaciones. Y a su vez, el objetivo de los actores en torno al concepto de las comunidades energéticas es reducir esta resistencia a la implementación, de modo tal que un mañana sea la asociación de vecinos que sea en grado de crear su comunidad con las herramientas y ventajas o support de las oficinas, de los operadores de red, de gestores de red, que ayuden a las personas a crear este tipo de modelos. Entonces, esa es la actitud que se está reflejando acá en Europa, que todo el mundo está ayudando a crear este tipo de modelos energéticos y promover este tipo de energéticos, al punto tal que es el mismo gobierno que está implementando guías, portales, adhesiones a software que permita a todos los citadinos implementar en futuro este modelo de comunidades energéticas. Ya para concluir, abro la sesión de preguntas y respuestas para resolver cualquier tipo de inquietud. Dejo mis contactos en la pantalla para quien tenga dudas al respecto sobre el mundo de las comunidades energéticas o quiera recibir
cualquier tipo de ayuda a resguardo de las comunidades energéticas, estoy a disposición. El objetivo, obviamente, mío era traer la experiencia de nuestro lado en Europa, en Colombia, para render fructível el modelo de comunidades energéticas en Colombia. Sin más preámbulos, abro la sesión de preguntas y respuestas y agradezco a todos por la atención. Excelente presentación, ingeniero Nicolás. Bueno, ahí lo tienen. Aquí ya entonces permítame, por favor, vamos a habilitar el micrófono para toda la audiencia. Si alguien quiere aportar o formular su inquietud, en este momento ya quedaron habilitados los micrófonos. Igual podemos hacer uso de la caja del chat por si tienen alguna inquietud. Hola, buenas tardes, señor Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, señor Nicolás? Yo tengo una Bienvenido. pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Qué clase de contratos manejan estas comunidades energéticas? Ok, contratos a nivel de contratos con los miembros, es la pregunta. Em, sí, como contratos de generación entre el generador y el comprador, porque tengo Ok, entendido de que uno puede generar, pero ya después de los 20 años es que uno le tiene que, o uno puede tener el permiso de venderle al sistema interconectado nacional. ok, entonces en ese caso, los contratos por lo general, si es el caso del mercado al interno de la comunidad, yo defino un precio de venta de mi energía y un precio de compra de mi energía con el productor y el consumidor. Toda la energía que no viene producida, compartida al interno de la comunidad, viene considerada como excedente de mi comunidad. Ese excedente se puede vender al operador de red, que le dice, mire, esto me sobró, lo tengo que vender y el precio de venta viene definido en base al mercado del día siguiente. Entonces es un acuerdo con, digamos, el operador de red. Yo el excedente es esta cantidad al mes y el precio de venta de la energía es definido con el distribuidor. En ese caso tenemos un contrato al interno con los productores y consumidores de la comunidad y tenemos un contrato con la parte de distribución, con solo el excedente de lo que no compartí con mi comunidad. Perfecto, ingeniero Santiago, gracias por la intervención. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún aporte, comentario? Sí, Sí, buenas gracias. tardes. Buenas. Ingeniero Luis Miguel, bienvenido. Ya le damos paso al ingeniero Mauricio. Vale, muchas gracias. Una pregunta para Nicolás con respecto a los modelos europeos de comunidades energéticas. ¿Cómo viene siendo la implementación de almacenamiento de energía y el desarrollo de microredes en estos modelos de comunidades por el tema de los costos, principalmente de la implementación del almacenamiento con baterías? Sí, pues esto es un tema bastante interesante. Nosotros en países tipo Italia, Holanda, existe un modelo que prácticamente, ¿cuál es el problema? El problema es las baterías a nivel residenciales, tipo pequeñas, tienen un valor que el aporte no es útil a nivel de comunidad, porque no me genera tanta utilidad a nivel de comunidad. Pero el planteamiento que se está teniendo ahora es tener grandes almacenamientos de baterías. Entonces son como containers gigantes que funcionan al interno de las comunidades como si fuera un miembro adicional. La única particularidad es que este miembro es considerado como si fuera un productor y un consumador al mismo tiempo. Y esto me permite a mí, sobre todo
Esto está considerado en ámbito industrial, que son los que se pueden permitir estos, o ya tienen sistemas de almacenamiento de esta índole, que puede aumentar el bajo costo de la energía producida de mis paneles solares y distribuirla al nivel de la comunidad energética antes de vender el excedente al operador de red. Entonces, hoy en día está utilizando este modelo porque al final el modelo de baterías residenciales era más costoso del beneficio que le trae a la persona, porque el objetivo, recordemos, de la comunidad es garantizar la producción y consumo local. Cuando yo hago el shift de mi consumo en la noche, eso quiere decir que yo tengo que hacer el shift de tuto. Entonces, no todos los miembros se pueden permitir las baterías y es mejor tener una batería centralizada de la comunidad que funcione a favor de la comunidad y no a favor de una sola persona al interno de las comunidades. Sí, sí, justamente pensaba en que la agregación de demanda podría viabilizar más la inversión en baterías. Entonces, pues sí, esa es la pregunta. Exacto. Gracias. Exacto. Actualmente en Holanda ya tiene ejemplos en Holanda y acá en Italia, Enel, que creo que funciona también, es el que compró Codensa, tiene baterías gigantes implementadas como prosumers al interno de las comunidades energéticas. Manuel, había un otro ingeniero que había Sí, sí, preguntado. señor. El ingeniero Mauricio habilitó el micrófono. O Gracias, toda- sí. Buenas tardes, Nicolás y Manuel. Tenía una duda, no alcancé a conectarme muy temprano, Nicolás. Solamente confirmando, ¿esto de las comunidades tiene solamente como fuentes energías renovables, verdes? ¿El gas no juega un papel interesante ahí en ese tema? Gracias, Nicolás. Ok, el tema es de las comunidades, es el tema del uso de fuentes renovables. El tema de gas son usados en otro tipo de conceptos porque en teoría es reducir el uso de esta fuente. Entonces, pero hay conceptos renovables que reemplazan el gas. Por ejemplo, si retomamos comunidades en el sector agrícola, son muy probables de usar la biomasa. Entonces, la biomasa te genera el gas que necesitábamos y es considerada una fuente renovable que puede ser vendida al interior de la comunidad después de estar transformada en energía eléctrica. Este concepto ya existe. Holanda es uno de los pioneros a nivel de uso de biomasa al interno de las comunidades energéticas para reducir la dependencia, digamos, de esos motores de diésel o gas natural que las personas tienen en localidades que no están conectadas a la red. Gracias. A usted, ingeniero, por el aporte. Bueno, aquí estamos recibiendo felicitaciones, comentarios de felicitaciones. El ingeniero Fernando Enrique García, ¿cuál sería la capacidad típica de la comunidad en Colombia? Capacidad en kilobytes. Ok, eso, ok, la capacidad depende mucho de la capacidad de distribución que yo tenga. Por ejemplo, si hacemos un análisis de comparativa, 10 kilovatios para hacer casas rurales es bastante útil en el nivel de implementación de potencia. Pero si yo tengo disponibilidad para implementar más kilovatios dependiendo mi red de distribución local o el operador, esto me permite involucrar muchas más casas. Recordemos que una casa promedio puede consumir máximo 1 megawatt hora todo el año, por ejemplo. Y con 10 kilovatios yo puedo ya generar tanta energía compartida que necesito ya meter 10, 30 casas a disposición alrededor de mis paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces depende mucho en el contexto colombiano de la disponibilidad de la red de distribución. Es por eso que el UPNE hace esta validación de los parámetros de capacidad de las comunidades prima antes de la implementación.
Perfecto, ingeniero Nicolás, gracias por las respuestas. Bueno, ahí tenemos nuevamente en pantalla los datos de contacto. Ingeniero Nicolás Fernando Marrugo, si desean contactarlo con toda libertad o a través de nosotros como asociación y nosotros les pasaremos su solicitud directamente al ingeniero. Bueno, a las personas que nos acompañan por primera vez, agradecerles por estar conectados. Recuerden que nosotros en la asociación realizamos capacitaciones permanentes para que ojalá se estén agendando y acompañarnos. Antes de finalizar, ingeniero Nicolás, ¿algún apunte final? Y con esto vamos por finalizada la actividad. Sí, bueno, agradezco mucho la oportunidad de Ascien de compartir estos temas que son bastante interesantes, sobre todo que es un modelo muy innovativo ya en Europa y seguramente revolucionario en Colombia. Y espero contar con diferentes espacios para compartir con todas las personas que trabajan en la parte de comunidades energéticas en Colombia, ayudar a que este modelo sea efectivamente exitoso en el contexto colombiano. Agradezco mucho la oportunidad y quedo a disposición para cualquier duda con mis contactos y muchas gracias a todos por la atención. Así es, ingeniero Nicolás, a todos entonces gracias nuevamente y los esperamos en próximas actividades. Las puertas abiertas, ingeniero Nicolás, para cuando quiera seguir compartiendo conocimiento con esta comunidad de la ingeniería. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.